Queremos conocer los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional y que apuntan a la realidad de la pobreza y la extrema pobreza en nuestro territorio maulino. De esto queremos conversar junto al Ceremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Muchas gracias por estar en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y también a nuestro invitado Ceremi. Gracias por acompañarnos una vez más en Agenda Región. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos los telespectadores de Telecanal. Bueno, cuéntanos un poco más respecto de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, cuyos resultados hemos conocido recientemente. Mira, primero recordar que esta es una encuesta que se aplica cada 2 años, que tiene una cobertura nacional y cuyo propósito es, como su nombre lo indica, caracterizar a la población nacional desde el punto de vista social. Es una encuesta que recoge una gran cantidad de información de las personas, de los hogares y de las familias y de las personas. Y claro, lo que pasa es que mediáticamente el foco se pone sobre el tema de del umbral de pobreza y extrema pobreza, pero quiero decirles que hay mucha información respecto a salud, respecto a composición de los hogares en Chile, respecto a ocupación y trabajo, a educación, porque esta encuesta tiene el propósito de ser la información básica con la cual nuestro ministerio, pero también el resto de los ministerios y servicios examinan su quehacer desde el punto de vista de lo adecuado de sus políticas, de sus programas y políticas públicas. Nos permite evaluar en cierta forma qué está ocurriendo con las políticas públicas, cuál es su impacto y eventualmente reformular los programas. Entonces tiene una significación, creo, bastante importante y se realiza cada 2 años. Esta encuesta, el trabajo de campo se hizo a fines del año 2013, principio del 2014, y la anterior había sido el año 2011. Eso yo diría como contexto general. Y esta encuesta, esta versión del 2013 tiene algunas novedades y eso es lo que explica que se haya retardado su entrega. Porque ¿hubo cambios en las metodologías para poder aplicar esta encuesta entre los años 2013 y 2014 para ya trabajar los próximos 2 años con estos resultados? Así es. Un primer cambio significativo ha sido el de que hasta el año 2011 la encuesta se refería a la estructura de consumo de los hogares chilenos del año 1987. Lo que en esta encuesta se hace es actualizar esa información y trabajar con la encuesta nacional de consumo que aplica el INE del año 2011-2012. O sea, ahí tenemos un cambio muy significativo y ese cambio significativo trae efectivamente implicancias desde el punto de vista de los umbrales de pobreza, como lo vamos a ver. Ese es el primer cambio significativo, y el segundo, vale decir que estamos actualizando los patrones con que mide la encuesta a la realidad del Chile de hoy, mucho más que lo teníamos hasta el 2011. Y eso era un consenso general, tanto de los especialistas como de las organizaciones que trabajan en pobreza, como las universidades, de que había que hacer este cambio, había que hacerlo y había que asumir el costo de que obviamente que iba a aumentar la pobreza, porque el patrón es mucho más exigente hoy día que lo que era en el pasado con la vara con la cual estamos midiendo. ¿Se percibió tal vez dificultad en poder aplicar esta encuesta dado los polémicos resultados que tuvo el censo en nuestro territorio nacional, o son situaciones totalmente paralelas y que no se vinculan? Son situaciones distintas. No, efectivamente no, la encuesta tiene su propio carril. Es posible hacer un trabajo de comparación de los datos que recoge la encuesta con los censales, pero claro, efectivamente como los de ese censo tienen algunos problemas, no sé si eso se irá a hacer, pero no, la encuesta se aplica y tiene validez sin ningún problema. Y lo segundo es que también era un reclamo de las organizaciones que trabajan los temas de extrema pobreza, de pobreza, extrema pobreza, también de los centros académicos, era que yo creo que en general todos podemos compartir eso, de que una mirada sobre la pobreza y la extrema pobreza no se agota en la línea de ingresos que las personas tienen.
porque además esa línea de ingreso hay personas que están muy poco por debajo de esa línea y otras muy poco por encima, por lo tanto era necesario ampliar esa mirada y se amplió en lo que se ha llamado el método de multidimensionalidad de pobreza, que incorpora variables del ámbito de la educación, de la salud, de vivienda y de trabajo y seguridad social. Son estas 4 dimensiones que se establecieron en el caso de Chile. Esto se hizo trabajando con un organismo de la Universidad de Oxford, que tiene un reconocimiento mundial respecto a este tipo de trabajo. Y al interior de cada una de estas 4 dimensiones se identificaron 3 variables o indicadores más sustantivos para caracterizar. En el caso de salud, por ejemplo, se utiliza la malnutrición, entendida no solo como niños desnutridos, sino que también la obesidad. Se identifica el acceso a la salud por parte de las personas, el acceso efectivo, o sea, se les pregunta, mire, ¿usted tuvo algún familiar enfermo en su familia en este último periodo? No me recuerdo, creo que son 6 meses, un año, y se le atendió, tuvo acceso a atención, si lo tuvo o no lo tuvo, es una situación distinta que caracteriza carencia. Y la tercera es si las personas tienen cobertura social desde el punto de vista de la salud, vale decir si están en FONASA o tienen algún otro tipo de previsión social. Entonces, eso en estas 4 dimensiones, y considerando un cierto número de carencias se determina que esa persona o familia está en situación de pobreza. Sin embargo, los resultados emanados por parte de la región del Maule tienen una clara muestra de preocupación, considerando que los porcentajes superan ampliamente los 2 dígitos, particularmente en lo que a pobreza y extrema pobreza se refiere. Sí. Cuéntenos un poco más respecto de cómo se pudo llegar a estas conclusiones. Si me permite, quiero hacer otra consideración nacional, 2 consideraciones. La primera es de que la evolución de la pobreza medida en cualquiera de estas metodologías, en el largo plazo, en Chile ha venido disminuyendo. Y yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia como país. La tendencia desde el año 90 a hoy día es a una continua disminución del número de familias o de personas que están bajo la línea de pobreza con cualquier metodología que usemos. Yo creo que eso es bueno, porque nos está confortando en que tanto los esfuerzos desde el punto de vista del crecimiento económico como los esfuerzos desde el punto de vista de las políticas sociales están teniendo resultados. Lo mismo ocurre en el caso de la extrema pobreza. Yo creo que eso es una buena noticia. Hay una disminución, pero en este aspecto, ¿esa disminución puede compararse también con una mayor igualdad en algunos sectores? A eso iba, que esta muy buena noticia hay que ponderarla a la luz de una muy mala noticia. Y es que la encuesta nos confirma algo que también sabemos, pero lo viene a confirmar, de que la distribución de los ingresos en Chile sigue siendo desproporcionadamente desigual. Yo diría brutalmente desigual. Nosotros estamos entre los países del mundo con una desigualdad mayor en términos de ingresos. Lejos somos el país más desigual de la OCDE. Y algo más grave aún, esa desigualdad no se corrige por impuestos. En algunos países, si no recuerdo mal, Croacia, que está en la OCDE, tiene una estructura de distribución tan desigual como la nuestra, pero después de impuestos nosotros tenemos un Gini de 50 que sigue más o menos igual después de impuestos, en el caso de ellos baja a 35. O sea, nosotros tenemos una fiscalidad que desgraciadamente tiene muy poca incidencia en la distribución del ingreso. Y eso, de pasada paso un aviso, y eso justifica, en nuestro juicio, de forma muy importante esta primera reforma estructural que la Presidenta ha impulsado en su gobierno, que es la reforma tributaria. Esperamos que en la medida en que la reforma tributaria llegue a pleno régimen, esta situación tan brutal que tenemos se modifique y que la fiscalidad contribuya a una mayor equidad en nuestro país. Eran las 2 consideraciones generales que quería hacer a nivel nacional. En el caso de la región, efectivamente nosotros si calculamos la tasa tendencial, y nosotros tenemos una tasa tendencial de disminución de pobreza desgraciadamente inferior a la del país, nos estamos quedando rezagados. Seguimos esta línea general de que todas las regiones, el país, todas las regiones disminuyen la pobreza y la extrema pobreza, pero nuestro ritmo es un poquito menor que el del país y por lo tanto nuestra situación es más compleja que el de muchas otras regiones. Estamos entre las 4 regiones cuya tasa de pobreza es mayor.
Y déjeme decirle que un tema que llama la atención y que hay que discutirlo más y hincarle más el diente, es que las 4 regiones con mayores tasas de incidencia de la pobreza son la región del Maule, la región del Biobío, la región de la Araucanía y la región de los ríos. Vale decir, un continuo territorial de las regiones centro-sur que tienen ciertas características comunes y que yo creo que debieran llamarnos a reflexión desde ese punto de vista. Somos una región, particularmente el Maule, eminentemente agrícola, forestal, pero que tiene altas tasas de desempleo o más bien de estacionalidad laboral por la condición propia productiva. Esto, de una u otra manera, ¿cómo afecta también a la competitividad de la región, considerando que no ha habido un descenso o un aumento, sino más bien puede considerarse incluso como un estancamiento en este resultado, porque estamos hablando de indicadores que superan el 20% fácilmente? Sí, que yo creo que a eso que usted señala hay que agregar de que los salarios y los ingresos que se pagan en la región son de los más bajos del país. Hay una perfecta concordancia entre nuestra situación relativa en términos de incidencia de la pobreza y nuestra situación relativa de salario respecto al país. Nosotros estamos entre las regiones en la cual se pagan los más bajos salarios de Chile. Obviamente que eso tiene una incidencia directa sobre las situaciones de pobreza. Nosotros tenemos un sector importante de trabajadores y trabajadoras que tienen empleo, que trabajan y que viven en condiciones de pobreza. Y yo creo que eso es muy preocupante, es éticamente chocante, y ahí hay un esfuerzo importante que hacer, y hago de nuevo la relación con las políticas públicas. Es lo que justifica, lo que en parte explica el otro propósito de la presidenta de una reforma laboral que contribuya a que el mundo del trabajo pueda mejorar sus condiciones en la negociación de sus condiciones salariales y sus condiciones de trabajo. Pero yo creo que lo que explica centralmente nuestra situación desmedrada en términos de pobreza y extrema pobreza efectivamente es la precariedad de las condiciones de trabajo, es la temporalidad del trabajo, pero sobre todo los bajos salarios. Los bajos salarios, nosotros tenemos una estructura productiva que desgraciadamente nos lleva a que cerca del 50% del empleo que tenemos en la región sea empleo en sectores atrasados, que tienen baja productividad y malas condiciones de trabajo, que son los sectores agrícolas, silvoagricultura, forestería, forestal y servicios personales. Y ahí yo creo que está ahí uno de los nudos. El otro, y eso es una hipótesis, hay que tomarla con cuidado, hay que trabajar más esta cifra, es el hecho de que nosotros tenemos una población adulta mayor, un poquito mayor que la media nacional, y esa población tuvo trayectorias laborales muy complicadas. Por estas mismas razones que estamos diciendo, hay gente que durante periodos importantes no tuvo trabajo, tienen lagunas previsionales, en muchos casos muy grandes, y viven con pensiones muy bajas. Yo creo que esa es otra explicación de nuestra situación. Lo invito a que sigamos analizando los resultados de la encuesta CACEN Ceremi a la vuelta de esta pausa. Lo mismo la invitación para que permanezcan con nosotros a nuestros telespectadores a través de la pantalla de Campus TV en este capítulo de Agenda Región que compartimos con el Secretario de Desarrollo Social, José Ramón Letelier. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta con más Agenda Región a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, capítulo en el cual estamos junto a nuestro invitado, el Ceremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, analizando los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2013, que ponen en evidencia un desmedro en materia de pobreza y extrema pobreza, cuyos indicadores a nivel nacional han mejorado considerablemente, pero que sufren cierto grado de estancamiento a nivel local y regional. Pero por otra parte también hay algunas mejoras que han podido ser percibidas gracias a este mecanismo de medición, ¿no es así, Ceremi? Sí, así es. Bueno, en la pobreza medida por ingreso, como se ha dicho, el promedio nacional es de un 14,4% y el de la región es de
22.3, o sea, prácticamente 8 puntos de diferencia, casi el doble. En cambio, si tomamos el criterio de la pobreza multidimensional, el país son un 20.4% y el de la región 21,9%, o sea, estamos casi en el promedio. Por ingreso nos situamos entre las 4 regiones con mayores incidencias de pobreza, y por esta medición de esta metodología de pobreza multidimensional estamos prácticamente en el medio, somos la 8ª región, estamos prácticamente en el medio, entre las 7 con mejor resultado y las 7 con menores, y tenemos mejores resultados en ese ámbito, por ejemplo, que la región de Atacama, que la región de los lagos, que la región de Aysén, comparativamente. Porque esta segunda metodología lo que mide es acceso, como decía, a ciertas o satisfacción de ciertas carencias. Y al parecer, según estos resultados, en la región, tanto en el ámbito del acceso al empleo, probablemente porque la encuesta se hace en los meses de noviembre, diciembre, enero, como también de algunas variables en salud, estamos en una condición relativa un poquito mejor. Estas cifras hay que mirarlas con mayor detalle, es la primera mirada que tenemos. Como decía, esta metodología de medición de pobreza multidimensional es nueva, tenemos que habituarnos un poco a ella y verla con más. Es un poquito más compleja que simplemente una cifra de la que estamos arriba y abajo, como el tema de ingresos. Considera otra serie de factores, y por lo menos hay señales alentadoras desde el punto de vista de la región, que vamos a tener que ver más en detalle. La gama de indicadores aumentó considerablemente en comparación a la encuesta CACEN del año 2011 y que hablar de las encuestas anteriores. De esta manera, las diferentes áreas multisectoriales que integran el gobierno ya deben comenzar a trabajar enfocadas en cada uno de sus puntos, pero particularmente en el tema de la pobreza y extrema pobreza que han preocupado enormemente a la opinión pública. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los límites entre pobreza y extrema pobreza? Bueno, también ahí hay una modificación. Nosotros, por esto, lo que decía al principio, de integrar los patrones de consumo del año 2010, del 2011-2012, también ahí hay un incremento en el nivel de la línea de pobreza. Estamos hablando de 129.900 y tantos pesos, frente a lo que era la línea antigua, la del 2011, que era en torno a los 67.000 pesos, que si la indexamos al día de hoy, a fines del 2013, más o menos deben ser unos 74.000 pesos. Cuando hablábamos de línea de pobreza hasta el 2011, estábamos hablando de gente que ganaba menos de 74.000 pesos. Ahora estamos hablando de gente que gana menos per cápita, por persona, menos de 129.000, 130.000 pesos. Entonces hay un cambio, hay una autoexigencia que nos ponemos como país más importante. Estamos reconociendo que en realidad, cuando decíamos que una persona salió de esta condición de pobreza porque estaba, en vez de ganar 74.000 pesos, estaba ganando 80.000, en realidad, y nos lo decía la gente, particularmente los adultos mayores que empezaban a tocar, a percibir la jubilación básica, la jubilación básica, nos decían, oiga, si no, porque yo gano 85.000 pesos, ahora dejo de ser pobre. Y yo creo que tenían razón, o sea, el esfuerzo que estamos haciendo ahora nos está reforzando aquello. Y piense usted que con 75.000 estamos hablando de menos de 300.000, con 70.000, 73.000 pesos, estamos hablando de menos de 300.000 pesos para una familia de 4 personas. Con esta otra perspectiva de los 130.000 estamos hablando de 520.000 pesos prácticamente para una familia de 4 personas. O sea, subimos la vara, si queremos. Por eso es que en la nueva medición estamos hablando de un 14,4% de pobreza. Y la extrema pobreza se medía como la mitad de ingresos de la gente, de una persona que tenía la línea de pobreza. O sea, estábamos hablando de 35.000, 36.000 pesos. Ahora, la extrema pobreza se considera toda persona, y eso se multiplica por el número de personas de la familia, con ingresos inferiores a 90.000 pesos más o menos. ¿Y por qué ganan tan poco dinero? Básicamente por diferentes factores en materia cultural, educacional, que impiden que ellos puedan tener una mejor posición a nivel laboral. No, yo creo, y esas cifras también están en la CACEN,
Y permítanme decirle que hace pocos días salió un estudio de la Fundación Sol, que trabaja ahora, entiendo, con la PUC. Ellos hace bastantes años que están especializados en este tipo de trabajo, que afirma que el 50% de los trabajadores en Chile perciben ingresos inferiores a 300.000 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una estructura salarial muy complicada, y en la región particularmente, por lo que decíamos delante, porque efectivamente hay una parte importante de nuestros trabajadores que tiene poca calificación, lo que se llama la capacitación del recurso humano, pero yo sostengo que también porque estamos especializados en la región en sectores productivos cuyo elemento es central de competitividad y de competencia con otros a las exportaciones, por ejemplo, son los costos salariales. O sea, en la medida que yo comprimo los costos salariales, soy competitivo, y por lo tanto hay una presión para pagar menores salarios en la región que en el resto del país. Dados estos resultados, sin duda, Seremi, pero dados estos resultados que son bastante evidentes, ¿cómo el gobierno puede comenzar a efectuar un trabajo que permita mejorar estos indicadores en estas 4 regiones que se encuentran gravemente afectadas, por así denominarlo, y que tienen la misma condición? Todas son del sur del país, del Maule, del Biobío, la Araucanía y la región de los ríos, y de igual manera solicitar un compromiso que sea taxativo y real por parte del empresariado. Estamos en una economía de libre mercado, pero más allá de esa condición, ¿cómo se le puede pedir al empresariado, al comercio, a la industria, en fin, que pueda mejorar los índices y que pueda mejorar los sueldos para de una u otra manera poder salir de esta condición? Sí, yo primero quiero decir que desde el punto de vista del gobierno no esperamos de que salieran las cifras para hacer ese esfuerzo. Insisto, yo creo que la reforma tributaria aquí es central desde el punto de vista de los esfuerzos que podamos hacer para mejor distribuir el ingreso, para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables. Fíjese que esa distribución del ingreso, que es en el caso nuestro cercana, el 10% más rico gana 29, casi 30 veces el ingreso del 10% más pobre. Casi 30 veces. Después eso es antes de aplicar las políticas sociales. Al aplicar las políticas sociales y los efectos redistributivos, eso llega a ser por el 17%. O sea, creo que ahí tenemos un espacio para avanzar, de que unas mejores políticas sociales, un mayor esfuerzo redistributivo debieran permitirnos mejorar. Y eso tiene que ver con la reforma tributaria. Segundo, el capital humano. En la medida en que la reforma educacional se complete, en la medida en que el acceso a la educación superior se democratice más aún, en la medida en que los jóvenes de las familias más pobres y vulnerables tengan una mejor educación, también avanzamos en eso. Eso yo diría son medidas de mediano plazo. Y en el corto plazo, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo y la tercera reforma estructural, que es la reforma laboral. Se ha criticado mucho por parte de la oposición que esta es una reforma no laboral, sino que sindical. Y yo creo que eso en parte es cierto, pero es cierto porque si uno mira los países que a nivel de la OCDE tienen una buena distribución del ingreso, en que los trabajadores son pagados de forma consistente con los incrementos de productividad, son todos países que tienen sindicatos fuertes, tienen una institucionalidad pública, privada, de negociación de condiciones de trabajo, de productividad entre el empresariado y el movimiento sindical, y no más que el movimiento, las instituciones sindicales con participación también del Estado. Y claro, yo creo que eso nos falta. A nosotros nos falta tener sindicatos fuertes y responsables. Yo creo que tienen que ser sindicatos responsables desde el punto de vista de abordar con una mirada más general, más de país, este tipo de temas, para poder establecer mejores bases de negociación con el empresariado. Y en el caso particular nuestro, no puedo afirmar las 4 regiones, pero en el caso particular de nuestra región, lo que nosotros tenemos es una región, yo lo vengo diciendo hace muchos años, en transición desde una estructura, particularmente en el sector silvoagropecuario, muy tradicional, en el cual todavía la gente que desarrolla actividades silvoagropecuarias lo desarrolla en condiciones técnicas y condiciones de especialización bastante precarias. Vamos haciendo esa transición hacia una economía agrícola más moderna. Nosotros teníamos hasta hace unos pocos años atrás, me recuerdo hace unos 10 años atrás, más del 30% de la fuerza de trabajo empleada en estos sectores. Hoy día estamos llegando al 25%. Entonces, pero eso es un esfuerzo
que en la medida en que, y eso significa por supuesto que está aumentando la productividad de esas actividades, porque con menos gente estoy sacando un mayor producto, pero la gente que deja de trabajar ahí tenemos que crear las actividades productivas en otros sectores que sean mejores desde el punto de vista productivo, de productividad y de salario, que esta, para poder ir incrementando las condiciones, mejorando las condiciones de vida de la población. No es un tema que resolvemos de un día para otro. La política social, desde el punto de vista de los subsidios y la redistribución de ingresos por parte del Estado, es la que nos permite en lo inmediato mejorar esas condiciones. Pero la historia nos ha enseñado que tampoco podemos abusar de ese tipo de políticas sociales, porque si lo hacemos de una forma muy rápida terminamos con hiperinflación, con desequilibrios importantes en la economía, por lo tanto es un proceso paulatino que tiene que ir acompañado con este otro conjunto de instrumentos. Seremi, le agradecemos la gentileza de habernos acompañado en este capítulo de Agenda Región para analizar a grandes rasgos los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica. No, nosotros les agradecemos la invitación y la oportunidad de conversar estos temas. Como les decía al inicio, la encuesta trae mucha otra información. Ayer tuvimos una videoconferencia con Santiago y nos van a liberar las bases de datos con la información de la región y esperamos poder en una próxima oportunidad tener algunos datos más y tener unas respuestas más elaboradas respecto a las interrogantes que creo que todos nos hacemos en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Seremi, por estar con nosotros. El Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, que nos acompañó en este capítulo de nuestro programa a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Le invitamos a que permanezca con nosotros en la sintonía. Nos reencontramos en un próximo episodio.